Jueves 22 de agosto de 2024, jornada vespertina de la tarde-noche del programa permanente de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy dentro del seminario de Geopolítica y Conflictividad vamos a ver un bosquejo, porque esto demanda todo un estudio y especialistas y sabedores del tema, pero trataremos de puntualizar en algunos de los múltiples aspectos que se derivan como enseñanzas proactivas del milagro que ocurrió en el Japón en el manejo de la economía y el desarrollo integral luego de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Y pues nos enfocaremos en algunos aspectos medulares tales como las condiciones psicosociales del japonés, la identidad que tiene con su terruño, la necesidad que lo fuerza al japonés a desarrollar iniciativas y a vencer dificultades. Y desde luego el tesón que caracteriza a esta raza que es indómita y supremamente disciplinada. Entonces, los invitamos, como siempre, a tomar nota de lo que vamos diciendo para que al final sus intervenciones estén centradas sobre la pregunta medular que se hace y para que entre todos coadyuvemos a construir conceptos de cómo esto se vuelve un aspecto positivo si se aplica o se aprende en otras latitudes. Tiene desde luego ventajas y desventajas, nada es perfecto en la vida, pero al Japón le funcionó muy bien como le funcionó a los países que se desarrollaron después de la Segunda Guerra Mundial, en lo que veíamos hace unas horas, menos de 48 horas, con el milagro alemán de los 30 años de gloria que hubo para la economía mundial hasta cuando se produjo la guerra de Yom Kippur, hace exactamente 50 años, cuando los países árabes atacaron por sorpresa a Israel y el precio del petróleo se disparó de una manera abrumadora. Entonces, comencemos por mirar qué es el milagro económico japonés, de dónde viene eso, o cómo se analiza. Al fondo, el famoso volcán Fujiyama, que es muy conocido por todos los cuadros que se haga de manera gráfica para identificar al Japón. Es un símbolo nacional el volcán. Eh, Se dice que Japón es un país que tiene muy pocos recursos naturales, que su topografía y sus características geográficas son bastante hostiles. Además tiene estaciones y de remate es una sumatoria de más de 2.000 islas, no todas habitables y con muchas dificultades. Pero a pesar de haber sufrido los embates de de una guerra que ellos mismos se inventaron, se metieron en ella por necesidad geopolítica de la esfera de la coprosperidad, como la llamaban, su modelo de desarrollo después de la tragedia, de salir del fango y colocarse en la gloria, ha sido referente de crecimiento en algunos países del mundo y sigue siendo tema de estudio de muchos analistas y quien estudie profundamente los temas económicos desde la microeconomía hasta la macroeconomía y la dinámica de la economía y del comercio, no puede nunca dejar a un lado el estudio del milagro japonés porque realmente lo es. Y es admirable ya que de la nada, de las cenizas de la tragedia, esta raza fuertemente golpeada se recuperó y se convirtió en un modelo para la humanidad. Entonces, miremos
que lo hemos dicho en geopolítica muchas veces en nuestros análisis, es que nada llega de la noche a la mañana, nada. Todo es consecuencia de, todo es producto de. Cuando estalla una crisis es porque vienen elementos que se han venido acumulando de manera negativa e incidente en los procesos humanos. Japón fue hasta mediados del siglo XIX un país muy feudal. Era gobernado por unas clases sociales, por una aristocracia muy poderosa y además diseminada por diferentes islas y regiones. Y los samuráis eran los guerreros más distinguidos y además tenían unas prelaciones sobre la sociedad. Y era una sociedad muy militarista, pero desde el punto de vista eh, de su cultura, de su forma de ser, de sus espacios, de sus interacciones, que eran muy diferentes a las de Occidente. Entonces, en medio de esas situaciones complejas que vivían, como las vivía cada país del planeta, vieron una guerra civil que fue atroz. Y en esa guerra civil un bando derrotó al otro y de ese resultado comenzaron a pensar muchas cosas porque en medio de las inquinas que se forman dentro de las sociedades que son normales en todo el comportamiento humano, en el Japón era distinto. Los vencedores no se dedicaron a destruir a los vencidos, a opacarlos y a imponerse en todo con ellos, ni los vencidos se dedicaron a tomar venganza, sino que aceptaron la derrota de quienes los vencieron y permitieron que los vencedores le dieran un paso interesantísimo a la transformación de Japón, que se conoce como la restauración Meiji. Y esa restauración inicia en 1868 y termina más o menos en 1912, en el preludio de la Primera Guerra Mundial. No es que se haya acabado, sino que como contexto termina ahí. Entonces, miremos aquí que esa guerra civil les hizo caer en la cuenta a los vencedores y a los vencidos que el Japón debía tener una visión de autenticidad y autonomía, que si las dificultades que históricamente habían superado y los habían obligado a salir al mar a buscar los recursos para sobrevivir, no les abrían los ojos para que el Japón pasara de ser un estado mm, con mínimas posibilidades a convertirse en una potencia, pues entonces no había valido de nada esa guerra civil y era una obligación reflexionar hacia adentro y tomar decisiones en consecuencia. Entonces, la primera acción que tuvieron fue programar una reforma política que fue muy fuerte, realmente fue fuerte, porque como los vencedores le quitaron poderes a los aristócratas, entonces fueron imponiendo unos códigos escritos de comportamiento político y hasta hubo la generación de los primeros partidos políticos, tendencias ya definidas. En segunda medida, redactaron ya una especie de carta constitucional en la cual se establecían algunos derechos, incluido el voto para algunos eventos para escoger dirigentes. Y en tercera medida, lo más interesante, que es lo que lleva esta reforma Meiji o esta restauración Meiji al éxito, es que le quitan las prebendas a la aristocracia y le incluyen unas prebendas especiales solamente al emperador, siguiendo la conducta de su cultura anterior, según la cual el emperador tenía origen divino. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con eso, no es el punto, y no queremos que se convierta en un asunto de debate hoy. Pero eso fue lo que hicieron. El emperador es la máxima autoridad y entonces todo el pueblo debe gravitar
bajo la autoridad del emperador, que en esencia debe ser un sabio, que dirige a una nación con autenticidad y autonomía, no un sátrapa que se dedica a degustar del poder, concepto diferente. Entonces, la reforma política tiene varios elementos que son interesantes de revisar en su momento, en su cultura y en las condiciones en que ocurrió y que nos demuestra que siempre las personas inteligentes son las que le dan enfoques a las sociedades que nunca serán perfectos porque no hay nada perfecto en el planeta, a diferencia de lo que hizo Dios Todopoderoso. Hicieron una reforma cultural que pegó muchísimo porque no fue de la noche a la mañana, vemos que son casi 60 años que van haciendo una mutación de esa cultura casi feudal al estilo europeo a una cultura de una participación ciudadana limitada sí, pero ya no con esa dependencia de los aristócratas, porque era que antes había mucha pobreza. Pero además de que hubiera mucha pobreza, la gente tenía que tributar, ganara o no ganara, o ganara poquito o mucho, para que la aristocracia se sostuviera. Y el 30% de lo que recaudaba el Estado japonés en taxación, en impuestos, iba destinado a sostener a esas castas aristócratas. Entonces, cambiarle ese chip a la gente se requería de unas medidas muy inteligentes y ya habían salido de una guerra civil atroz y salvaje, no podían volver a otra guerra civil, sino tenían que venderle al pueblo la idea de que nosotros vamos a ser los mejores y somos los japoneses del planeta y nadie nos va a vencer y tenemos que conquistar el Pacífico y sus alrededores. Ese era más o menos el mensaje. Entonces la reforma política tiene unos cambios de comportamiento de la sociedad y de la interacción Estado-sociedad. Y la reforma cultural tiene una concepción organizacional alrededor de unos objetivos, de unos conceptos, que no son los que compartimos los occidentales porque tenemos otras visiones. De eso tampoco nos vamos a enfrascar aquí a debatir qué fue que a ellos les quedó más fácil o más difícil. No, no. Miremos es el contexto, el conjunto de la idea. Miremos también que hicieron una reforma social. Y entonces cuando la aristocracia pierde todas esas prebendas, más o menos le están diciendo, ah, usted quiere vivir sabroso, pues trabaje, mi hermano. Trabaje como los demás y desarrolle que aquí la nueva visión de autenticidad y autonomía le permite que usted sea productivo, pero nada de vivir como un parásito del Estado. Eso no lo hicieron de un día para otro. Fue gradual, pero se mantuvo esa línea, que es a lo que se refiere siempre Fundel. Se traza un objetivo y por más dificultades que haya, se le va buscando la comba al palo hasta que el objetivo se cumple en el tiempo. Entonces, eso fue lo que hicieron ellos. Entonces, vemos un aspecto político, cómo se reengrana la relación gobierno-sociedad, una reforma cultural, cómo se llena en la mente del japonés que es un país que, o es un estado que tiene que salir adelante porque todos somos japoneses y todos tenemos que ser los mejores del mundo, y una reforma social en la que se le quitan prebendas a quienes las habían tenido siempre y se le dice, si usted quiere seguir con las prebendas, las puede conseguir, pero trabaje, produzca y gáneselo. Hicieron una reforma religiosa. Esa reforma religiosa tampoco es para que entremos en debates hoy que era buena o era mala, no. Japoneses creen en el dios Shinto. Tiene una explicación muy interesante que tampoco es el tema para tocarlo hoy ni para arguir sapiencia al respecto. Simplemente concentrémonos en esto. Ellos le quitan el poder a la oligarquía, a las aristocracias que había y se lo pasan todo al emperador, convencidos de que el emperador tiene origen divino y que es una familia que está hecha de sabios destinados por el dios Shinto a gobernar al Japón. Que eso lo llevó a la Segunda Guerra Mundial, claro que es una de las razones. Pero lo que vemos es cómo se le da la vuelta a la forma como se venía comportando en Japón. Entonces, al mirar esos detalles, nos damos cuenta que se está hablando de una revolución lo que hubo en Japón para traerlo al siglo XX, que comenzara en lo que venía. Luego hicieron una reforma militar y dijeron, si nosotros dependemos de los mares,
dependemos de nuestra propia capacidad para desarrollar todo el potencial que nos puede dar, pues debemos ser fuertes en los mares, debemos tener una buena flota naval eh, a la altura de las mejores flotas navales del mundo. Debemos comenzar a pensar en tener una flota comercial muy poderosa y debemos comenzar a pensar en que el ejército terrestre, en ese tiempo no había fuerza aérea, estaba hasta ahora en perspectiva y prospectiva, debe ser muy poderoso adentro para que todo ese entorno que estamos desarrollando tenga un respaldo militar. Entonces van viendo ustedes que aquí hay una cantidad de elementos muy diferentes a cómo se ha manejado Colombia y cómo se piensa manejar por este sujeto que tenemos ahora y quienes lo siguen. Bueno, también vemos que al final de toda esta restauración Meiji de 1868 a 1912 se construye por lógica de la dinámica de la interacción cultural, política, social, religiosa, una visión geopolítica integral de la dirección política del Estado. Puede que el japonés común y corriente, que todavía era campesino, no entendiera hasta dónde iba esa dimensión, pero sus dirigentes sí. Y una de las grandes jugadas que hicieron los japoneses es que descubrieron que los geógrafos políticos alemanes de la época, después del canciller de hierro en Prusia, habían desarrollado unas teorías del espacio vital que iban tomando más fuerza y que serían después la razón de ser de la agresión alemana hacia los demás países en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces estaba gobernando Alemania en ese tiempo el Kaiser Guillermo II, que era un tipo bastante excéntrico, y hablaron con él y él envió unos geógrafos militares al Japón y esos geógrafos militares y geógrafos políticos construyeron unas escuelas de formación de pensamiento de geopolítica integral. Y la dirigencia política japonesa, muy juiciosa, fueron a estudiar todos sin excepción. Ella no había sabios ni sabelotodos, ni candidatos anticipados al que yo soy la cabeza, síganme los buenos y les abro camino. No, cada japonés que aspiraba desde esa época a gobernar iba y se formaba, además porque tenía una obligación muy arraigada en su cultura y era la lealtad absoluta al emperador y lo que el emperador dijera era palabra de Dios porque era el destino del Japón. Entonces, en ese contexto, con defectos y virtudes, porque no vamos a decir que es perfecto, se hizo la restauración Meiji, que es la que lleva a que Japón sea uh, una entidad geopolítica importante en la Primera Guerra Mundial y decisiva en la Segunda. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Y lo mencionábamos ahora, que nada ocurre gratis. El milagro japonés que viene después es porque dentro de ese pueblo hay concepto geopolítico, hay concepto de Estado, hay concepto cultural, hay interacción social del gobierno con sus gobernados y hay responsabilidades sociales y sobre todo hay un respeto absoluto por la autoridad, por la ley y por el orden. Entonces estamos viendo cosas como muy novedosas hoy en teoría académica que las olfateamos en el contexto general de por qué los japoneses son tan diferentes a nosotros. Ahora miremos eh, hasta dónde ha llegado el Japón con ese, después de eh, las dificultades y los éxitos del milagro económico que ocurrió al final de la Segunda Guerra Mundial. Tienen el nivel de esperanza de vida más alta de todo el planeta. Tienen un sistema educativo que cada vez es más admirable y cada vez más lógico y más práctico. Allá no pretenden sacar doctores expertos
en lo divino y lo humano, sino expertos en una sola cosa y expertos de experticia total, que le produzcan en su campo con todo y para todo y se dediquen a ser investigadores y trabajadores en su campo hasta la misma muerte, porque muchos han muerto en los puestos de trabajo porque están tan comprometidos con la causa que no les interesan vacaciones, no les interesa nada más y están en esa causa. Es el país que tiene una renta, una distribución de la renta bastante equitativa, de los más altos. Y cada vez que se aplican los índices Gini y otros índices para verificar los niveles de desarrollo humano, el Japón siempre sale adelante. Y nos lo han demostrado con grandes crisis que les han ocurrido recientemente y la disciplina de ese pueblo es alarmante. Que viene un tifón de esos, un tsunami y les destruye X cantidad de islas. Y por la televisión, por la radio sale el primer ministro o el emperador y dice, les recomendamos que hagan esto, esto y esto, y para allá va el ejército, va la Cruz Roja o lo que sea, apoyarlos, y se requiere que ustedes hagan esto, y son como relojes de alta calidad. Todos hacen exactamente lo que les dicen y son muy solidarios. Igual que en Colombia, cuando hay una tragedia, la gente robándose las ayudas y nosotros, el más vivo es el jefe comunal y nombran unos directores del proyecto que terminan embolsillándose el dinero de ellos y nunca se ven los resultados y la lista sigue. Entonces, al ver estos logros, cualquiera diría es que desarrollaron un sistema muy parecido al nuestro, al occidental, porque la ocupación occidental que hizo Estados Unidos los orientó por ahí. Eso es parcialmente cierto, porque obviamente a la inyección económica y la transformación psicosocial y cultural que les llevó la ocupación en cabeza del general Douglas MacArthur no se puede negar. Es una realidad, como pasó en Alemania. Pero es que la segunda parte es lo que puso el pueblo japonés de su parte para salir adelante. Entonces, tienen unas características que parecen increíbles para llegar a donde están. Tienen una sobrepoblación, tienen casi 200 millones de habitantes en unas islas que no son todas habitables. Y como ya dijimos, con unas condiciones de clima y de medio ambiente que no son las mejores. El relieve es complicadísimo y tiene varios volcanes, tiembla seguido, o sea que eso también afecta a construcción, etcétera. Pero para ellos siempre es un reto. Cada vez que se les presenta un problema de esos, no es sentarse a llorar ni acostarse a dormir esperando que venga la ayuda y que Estados Unidos es el malo que no nos da ayuda y que el capitalismo es el problema y que el sur-sur estamos unidos porque Petro es la cabeza de todo. No, con esa gente no hay ese cuento. Está pasando este problema, vamos a encararlo y vamos a resolverlo colectivamente, no con el que más harina come porque tiene más saliva, ni haciéndole la tramoya al otro para que ese no se supere y yo sí. No. Ahora tienen una dependencia alimentaria del exterior porque Japón casi no tiene producción agrícola. Y como vamos a ver ahora en una ayuda, si han salido del campo porque todo el desarrollo de Japón es en otros aspectos. Es uno de los países que tiene menos minerales y sus fuentes de energía y sus materias primas son casi escasas. Cualquiera diría, bueno, pero es que esto le pasa a muchos países, sí, eso es cierto, pero es que la diferencia es la mentalidad de quienes dirigen las sociedades allá. Eh, Allá toda se presenta que si un funcionario público es sorprendido en actos de corrupción, esa persona generalmente se entrega ante las autoridades y generalmente por honor del país se suicida, igual que los de aquí, ¿no? Todo fue a mis espaldas, yo no fui, eso fueron los otros, son los enemigos políticos, me acabo de enterar, eh, es que yo soy el gobierno del cambio y no me dejan hacer, y eso lo han dicho todos los politiqueros corruptos de Colombia. Allá no, allá el honor es, si lo pillaron, sale y reconoce
públicamente le ofrece mm, disculpa a la sociedad y por lo general se suicida, porque le falló al pueblo japonés, le falló al emperador, le falló a la constitución, le falló a un proyecto de grandeza. Entonces la diferencia es muy grande. Eh, y lo otro es que ellos saben que con todas esas condiciones adversas tienen que supervivir a como dé lugar, entonces tienen que ser creativos, prospectivos y mirar más allá de la nariz. Y de ahí nuestra preocupación permanente en Fundeles. Quien quiera participar en política, sea prospectivo, mire más allá, no se enfrasque en cómo le hago la trampa a este, ni crea que la política es solamente buscar votos, no. Es cómo se construye una sociedad mejor, cómo se trabaja mejor y cómo mi compromiso genera compromiso de los que están al lado y cómo hacemos para que todos estemos avanzando. Y eso los ha llevado a mantenerse mucho tiempo como el segundo o tercero o cuarto o segundo, tercero o cuarto, ahí en esa oscilación, país más rico del mundo. Un país que no tiene materias primas, que no tiene minerales, que el clima lo azota terriblemente y que fuera de eso en la Segunda Guerra Mundial experimentaron dos armas nucleares en su contra y no se sentaron a llorar sobre la leche derramada ni a decir que Estados Unidos es malo y que tiene la culpa y que el imperialismo yanqui, no. Allá, por ejemplo, hay Partido Comunista, porque eso es parte de lo que es, de la transformación que ha tenido Japón. Pero los comunistas allá valen cero, no tienen ninguna influencia porque el país anda a otro ritmo. Entonces, para quitarle a la gente la mentalidad comunista, hay es que ponerla a trabajar a otro ritmo, que es lo que nos falta en Colombia. Entonces vienen muchas preguntas, ¿no? Bueno, ¿y cómo ha logrado ese país entonces para ser una potencia próspera y desarrollada con tantas dificultades? Otra pregunta, ¿es posible copiar ese modelo? Y la otra, ¿se pueden superar realmente las limitaciones ambientales? Pues Japón con hechos, no con palabras, nos está diciendo que sí se puede. Esta imagen, pues quizás es icónica para todos, ¿no? Todos la hemos visto N mil veces y nos recuerda siempre el descenso de las dos bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, dos centros industriales japoneses, y cómo quedaron esas ciudades y cómo quedó casi todo Japón, porque antes de que le lanzaran las bombas atómicas, fueron unas andanadas de bombardeos impresionantes, que eso casi no lo cuenta la historia, pero fue lo que le tocó hacer al señor Truman porque los japoneses no se vencían. El general MacArthur les había hecho una cantidad de maniobras impresionantes y los había derrotado prácticamente en todo el Pacífico y los había hecho retroceder hasta su territorio. El siguiente paso era una invasión militar al Japón. Entonces, siguiendo la recomendación de MacArthur, eh, se les indujo, se les combinó a la rendición. Como no se rindieron, el presidente de Estados Unidos tomó la decisión, Harry Truman, de arrojar la primera bomba atómica sobre Hiroshima el 6 de junio, perdón, a mitad de año del 45. Y como no se rindieron, entonces ordenó lanzar la segunda. Entonces ya tuvieron que rendirse. Pero era que rendir a un pueblo que tiene un concepto geopolítico, una identidad cultural, se necesitaba un genio como Douglas MacArthur que fuera a gobernar eso allá en un chafarote como Chávez o como Maduro o como Petro. Se necesitaba una persona que tuviera, que el mundo le cupiera en la cabeza, que entendiera que no era llegar a humillar a los japoneses, que entendiera que son una cultura muy diferente a la nuestra, pero que había que integrarla a un desarrollo futuro. Entonces, miren ustedes cuántos detalles hay aquí, porque cualquiera piensa, no, eso se ocupe tropas americanas y lleguen allá. Y la primera demostración que la dio el general MacArthur era que los famosos kamikazes o pilotos suicidas tenían su base cerca del aeropuerto principal de la ciudad de Tokio. Y ellos estaban dispuestos y tenían aviones todavía ahí para subirse al avión e ir a estrellarse contra las instalaciones estadounidenses, contra los buques, contra lo que fuera. Y MacArthur dijo, envió al general Wainwright adelante, que le alistara la llegada y le dijo, hable con los japoneses, yo no voy a entrar con tropas, voy a llegar solo. Entonces todos le dieron, MacArthur se volvió loco, se le subió el ego a la cabeza y MacArthur entró solo
a Tokio. Y para sorpresa de todo el mundo, estaban todos esos kamikazes y 300.000 soldados que se habían rendido al lado y lado de la vía, todos armados, que hubieran podido dispararle, rindiéndole honores militares. Y MacArthur entró hasta el centro de la ciudad. Con los años, cuando escribió sus memorias, le preguntaron, ¿usted por qué hizo eso? Porque yo sabía que la raza japonesa es una raza de honor y ya el emperador haya aceptado la derrota, el pueblo japonés la iba a aceptar. Miren ustedes la visión que tenía ese hombre. Entonces, cuando llegó allá, comenzaron a usarlo. Que entremos, que detengamos, que descabecemos, que matemos, que hagamos juicios, que todo lo que querían, venganza. Y los rusos con el afán de robarse la mitad del Japón, proponiéndole que iban a entrar a invadir el norte del Japón, y MacArthur se negó y les advirtió, si ustedes entran a invadir, nos toca utilizar la fuerza militar estadounidense, pero Japón se respeta. Entonces, ahora sí se volvió más loco este man. ¿Cómo así que viene aquí a los que destruyeron Estados Unidos o la base militar más grande de Estados Unidos a hacerle esto? Dijo, no, es que el emperador tiene que seguir siendo el emperador porque lo que él diga, el pueblo japonés lo hace. Era una persona que tenía una visión distinta. Así como Marshall vio cuál era el objetivo, cuál era la forma de cambiar Alemania, MacArthur vio cuál era la forma de cambiar o mantener la mentalidad japonesa a favor de lo que quería Estados Unidos. Dos generales, dos militares estadistas, estrategas. Y eso es lo que quisiéramos tener en este medio, gente que mire más allá de la nariz y que sea capaz de tomar esas decisiones desde la órbita política. Entonces, aquí los vemos cuando el general MacArthur recibió en su despacho con todo el respeto al emperador Hirohito y le anunció al pueblo japonés en una transmisión en cadena de radio que el emperador Hirohito seguía siendo el, la primera autoridad del Japón, que es lo que iba a constituir, era una autoridad de restauración de acuerdo con lo que se firmara en los pactos y se desarrollara. Con esa medida, Japón accedió. Luego vinieron los problemas internos, que son muchos, comenzando por reescribir la constitución, porque ellos estaban guiándose por la constitución Meiji, que ya la vimos, era una constitución muy japonesa, muy del deseo japonés, pero que iba en contravía en algunos aspectos con los intereses de la potencia ganadora de Estados Unidos. Entonces el general MacArthur inmediatamente le advirtió a todos los alebrestados que le decían que encarcelara al emperador, que le hiciera un juicio porque era el responsable, que destruyera la flota naval que quedaba de Japón, mejor dicho, que llegara a ser tierra arrasada. Y MacArthur siguió en su posición y les dijo, no, vamos a hacer una constitución, y convocó a los líderes políticos del Japón y dijo, ustedes van a redactar la constitución y nosotros se la aprobamos. Y se la aprobamos no porque nos queramos meter en la vida del Japón, de sus costumbres, se la aprobamos es porque no queremos, primero, que vuelvan a tener ejército, segundo, que desarrollen una mentalidad conflictiva alrededor, y tercero, que haya democracia y puedan participar personas que no tienen acceso al poder como las mujeres. Entonces, un grupo de prostitutas organizó un movimiento y le dijeron, o inmediatamente los tradicionalistas, los conservadores, se opusieron enormemente que cómo iba a hacer eso. Pero como el as en la manga lo tenía el general MacArthur, fueron a preguntarle y le dijeron, bueno, ¿y qué hacemos? Dijo, pues déjelas y que elijan la representante, y si ella no cumple, pues ustedes harán las leyes que son para sancionarla, pero si cumple, puede ser un modelo de representante del pueblo. Entonces, esas decisiones que parecen como locuras, o acciones estrambóticas de una persona y de un país que era Estados Unidos, hicieron que la mentalidad japonesa se sintiera estimulada a salir adelante y a respetarse todos y a aprender otras cosas que no sabían de Occidente, pero al mismo tiempo a enseñarnos muchas otras cosas que nosotros los occidentales tampoco sabíamos de ellos. Entonces miremos el escenario que le queda después de toda esa guerra, problemas que
tenían que repatriar a 6 millones de personas. Y es que darle trabajo, comida, vivienda a 6 millones de personas en un país que está destruido por la guerra, eso es muy complejo. Aquí en Colombia, que tenemos recursos de sobra y se vinieron 2 millones de venezolanos y se nos han convertido en un dolor de cabeza, ¿cómo sería para Japón después de la guerra, sin plata, sin organización, con problemas, hasta ahora construyendo su constitución, recibir a 6 millones de personas que tuvieron que salirse de los sitios donde Japón había conquistado, o sea, las islas de Java, Cele, Flores, Filipinas, eh, Borneo, etcétera, de la misma China donde se han metido, de la India, o sea, el Japón se había extendido en su esfera de la prosperidad muchísimo y ha llegado con un poder militar respaldando las acciones de todos estos personajes y distribuyendo cultura japonesa porque tenían el objetivo de conquistar todo el occidente de Estados Unidos y oriente de Asia y el Pacífico. Entonces, pasada la guerra, pues a toda esa gente la expulsaron o estaba pidiendo regresar a su país y no podían negarles el acceso. Un problema complicadísimo. Segundo, pues la deuda que tenía Japón con la banca de varios países por la misma guerra y la que le generaron las sanciones, había que pagarla. Entonces tampoco entraron al estilo de los Kirchner en Argentina, que nosotros no pagamos porque son imposiciones del capitalismo y del imperialismo yanqui, todo ese discurso barato comunista, no, ¿vieron? Debemos y pagamos, y comenzaron a trabajar para pagarla. En tercera medida, se dedicaron a reconstruir el país. El país está destruido, entonces no nos vamos a sentar a llorar aquí, que es que porque en el invierno cae nieve y que hace mucho calor en verano y primavera al final, y que es que el otoño, que el paseo, no. El objetivo es reconstruir el país, entonces cada japonés tiene que seguir al pie de la letra la orden del emperador, que el país hay que reconstruirlo, y el emperador el que tenía que dar el ejemplo, primero que todos trabajando más y exigiendo transparencia de sus gobernados. Hubo problemas, claro que los hay, pero los manejaron y se mantuvo la... Otro problema que era bien complejo es que para un país tan orgulloso, tan sui generis y tan caracterizado, aceptar de la noche a la mañana una ocupación de unos tipos altos, gigantones, que no hablaban el idioma de ellos, que tenían las costumbres diferentes, eh, que por ejemplo las militares de ese país en los días de descanso podían salir a la calle en ropa muy ligera, que eso para una mujer japonesa pues era una ofensa, y para la misma cultura japonesa, y tuvieron que aceptar todo eso y lo aceptaron de buena gana pensando en Japón. Se necesita que haya mucha disciplina y se necesita que venga un proceso anterior como el de la cultura Meiji para formar esos criterios. Pero también tenían que hacer una nueva reforma social y esa reforma iba a estar muy atada a la nueva constitución. Y había que ver que al emperador había que sostenerlo por lo que le había dado esa identidad al país, pero había que reformar también muchos aspectos de la vida social como se estaba llevando, porque Verbi Gracia, la ruralidad iba a disminuir debido a las necesidades que tenía Japón y ellos no podían ponerse a pelear con el problema. Si no podemos producir mucha comida, no nos vamos a matar aquí. Vamos a producir otras cosas para traer comida y garantizar que haya seguridad alimentaria en nuestro país. Lo mismo, se llegó a la conclusión que esa raigambre, ese apego que había por el shintoísmo, también había causado esa visión militarista antioccidental. Entonces, sin desconocer al emperador, que sigue siendo para ellos el origen divino y es, había que hacerle ver a la gente que el emperador no era tan divino, sino que era un ser humano como ellos, que tenía unas cualidades especiales por una tradición que había que conservarlo, pero que la libertad religiosa podía crecer. Y como ya durante la Reforma Meiji se le había dado entrada a varias religiones, inclusive la católica, cristianismo, y muchos de los soldados americanos eran cristianos y otros eran protestantes, pero cristianos al fin y al cabo. Entonces, vieron también toda esa participación
y la apertura que se le dio al turismo y al comercio los fue sacando de ese encierro que tenían en la reforma religiosa. Y sí, el emperador sigue siendo el reflejo del shintoísmo y sigue siendo la primera autoridad y tiene mucha incidencia en lo que se diga ya, pero ya no es ese ser divino al que lo podía llevar el país o seguir con lo que él dijera. La otra decisión, pues es uno de los artículos de la Constitución política del Japón, era la supresión de las fuerzas militares y el general MacArthur, que era un visionario impresionante, les advirtió y llegará el día en que la misma necesidad hace que ustedes tengan que reconstruir sus fuerzas militares, pero desde ahora dedíquense a construir es un país en desarrollo que tienen el respaldo de Estados Unidos, que no los va a vulnerar y les va a permitir es que nadie venga a quitarles lo que es, ni a invadirlos, ni a cobrar venganzas, y afortunadamente así ocurrió. Posteriormente, con las tensiones que hubo con la Unión Soviética y ahora con China, Japón ha venido recuperando su potencial militar, pero sigue siendo un potencial militar no destinado a invadir, sino a defenderse en caso de. Y mientras se mantenga ese statu quo, pues hay la garantía para los japoneses que el desarrollo se mantiene estable y que no van a ser agredidos por ninguna potencia vecina. Entonces, vuelve y juega con la nueva constitución una política, una visión geopolítica integral, ya con un acercamiento más a Occidente. Entonces, en ese sentido era que queríamos hacer la cotejación entre la transformación Meiji y lo que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial para que entendamos dónde está el milagro japonés. Ahora, ¿cuáles fueron los pasos que se dieron en el Japón para lograr ese crecimiento o ese milagro económico? Aceptaron el capital que le llevó especialmente Estados Unidos, inversiones grandes de capital y reindustrialización, no para robárselo, porque esa es la característica del tercermundismo y de los políticos corruptos, sino que determinaron cómo invertir en la industria que tenían, igual que pasó en Alemania, para que esa industria dejara de ser una industria dedicada a elementos de la guerra y se convirtiera en una industria favorable para el desarrollo nacional, una reindustrialización del país que generara muchos empleos y mucho flujo de dinero entre la ciudadanía y que, que al mismo tiempo fuera potenciando al Japón como un país exportador, es decir, que la producción para el consumo interno fuera la mejor para que los japoneses crecieran como ciudadanos eh, íntegros y sanos, y posicionarlo en el exterior con una visión de un país industrial que podía vender muchos bienes de altísima calidad. Tenían el problema que no estaban todavía formados en procesos de calidad, eso hasta ahora lo estaba construyendo Estados Unidos y el Reino Unido y Alemania, que han sido como los punteros en ese tema, pero a partir de este proyecto se les convirtió a los japoneses una obsesión la calidad total. Y pues en las casas todos hemos tenido equipos japoneses de una calidad impresionante, grabaduras que duran toda una vida. Se mueren los dueños y la grabadora sigue funcionando, hecha en Japón, Sony y otras marcas, los mismos los vehículos. Entonces la calidad total viene de ese concepto que es una política de Estado, es un objetivo nacional, no es que la sola industria lo tiene, ya veremos por qué. Ahora, el gobierno en cabeza del señor emperador y con los dirigentes que eligieron el pueblo y la ocupación estadounidense estaba ahí, se daban unas instrucciones, pero los dejaban que se gobernaran dentro de los criterios de la nueva constitución y prácticamente Estados Unidos era como un observador y un garantista de que se cumpliera eso. Entonces se fue desarrollando ese país de tal manera que en las juntas de gobierno asistían industriales, comerciantes, dueños de empresas de seguros y la banca. Y cada tema lo estudiaban y lo seguían desarrollando, analizando lo que le convenía al Japón, no lo que le convenía a la empresa, sino al Japón. Entonces, todo lo que tuviera que hacer se hacía en sinergia.
y se ponían de acuerdo entre todos para que el Japón fuera creciendo y fuera avanzando. Otra, el dumping consiste en vender a pérdida para competir. Pues no tuvieron el menor problema en hacerlo y entonces inclusive los productos japoneses eran más caros para los japoneses dentro del país que en el exterior. Pero no importaba, los japoneses eran conscientes de eso y sabían que todo dólar que les llegara era para fortalecer esa empresa donde estaban trabajando y con esa empresa iban a dejarle un futuro a sus hijos y a sus nietos, o sea, igual de prospectivos que los colombianos. Y fuera eso igual de altruistas, porque aquí en Colombia no hay egoísmo, esos son inventos de la gente. Entonces, con esa visión estratégica de cómo se comercia para favorecer al Estado, Japón fue mejorando sus procesos de calidad total con un sacrificio absoluto. Y eso significó que llegaron a ser y siguen siendo productores de altísima calidad, difícil de competirles. El otro tema fue que dijeron, no tenemos las materias primas, ya no podemos ir militarmente a ocupar ningún país para traerlas a la fuerza como han hecho todos los imperios. Entonces vamos a ir a hacer negocio. Y el negocio consiste en que traemos materia prima y aquí la transformamos con el mayor esfuerzo posible. Para eso hay que estudiar muchísimo, preparar mucha gente y sacar productos cada vez mejores. Y si nos toca ir a pérdida, de tal manera que un producto falla y nos toca recogerlo todo, lo hacemos. Y es política japonesa, de ser cumplidos y de hacerlo mejor. Habrá japoneses bandidos como en toda parte, pero el concepto, el criterio es ese y de esa manera es que ellos conciben la transformación de la materia prima para que de ahí salga un producto refinado mucho mejor. Y pues todo lo llevamos en el imaginario colectivo, ¿no? Que si le dicen que hay un electrodoméstico japonés y uno chino, inmediatamente uno dice el japonés, porque es prenda de garantía. Bueno, lo otro fue que, igual que hizo Alemania, utilizaron las fábricas existentes para la tecnología y vinieron a Estados Unidos a estudiar, no para quedarse, sino para aprender y llevar ese conocimiento allá, el know-how, aplicarlo y estar en interacción permanente y preparando más gente y más gente. Entonces, con ese conocimiento se va dando una refinación del conocimiento, un proceso cualitativo que va llevando a que sean mejores ingenieros, mejores constructores, y ese es el secreto japonés. Y las ingenierías allá son fundamentales. Allá hablan poco de abogados y mucho de ingenieros, igual que en Colombia. Lo otro es que se acordó, como ya lo dijimos, suprimir las fuerzas militares pensando en que había que desarrollar primero económica, social, política y culturalmente a Japón hacia una nueva nación, una nueva visión de Estado. Y luego, como les digo el general MacArthur, llegará el momento en que ustedes tienen que construir unas propias fuerzas militares, pero ya no esas fuerzas militares de visión rapaz y ocupadora y de conquistar, sino unas fuerzas militares de defensa y de garantía de la nación. Y hoy, al día de hoy, han crecido muchísimo y tienen un ejército, una armada y una fuerza aérea que son respetables. Entonces, todo gravitaba, volvemos a decir, sobre tener la visión geopolítica integral de una nueva constitución. Y la constitución se hace para cumplirla, no para estarla reformando. Ese es el concepto de los japoneses, igual que en Colombia. Aquí en Colombia nunca han querido reformar la constitución, esos son inventos de la derecha. Bueno, ahora miremos cómo desarrollaron su modelo capitalista y de gestión empresarial, porque es que llama la atención cómo hacen eso. Pues que ya lo dijimos, los conglomerados empresariales pueden crecer lo que quieran y ojalá crezcan más si están estimulados, pero las decisiones son multisectoriales. Tienen que mirar cómo hacen que cada cosa que se produzca, cada acción que se haga, esté perfectamente coordinada para que eh, favorezca al Japón, sobre todo en esa época de los primeros 30 años. Y de igual manera, así como en Alemania se le dio la participación a los sindicatos,
para ayudar a desarrollar los proyectos productivos y la labor de las fábricas. Aquí se hizo una integración organizativa de las directivas, de las gerentes, pues, de los dueños de las empresas, del Estado japonés y de los obreros con la mano de obra para que hubiera un contexto en el que se trabajaba siempre y se trabaja siempre en la mejoría de la imagen del Japón y de la sociedad japonesa. En tercera medida, hay que establecer una complementariedad, todo es el complementario, entre la estructura empresarial y los mercados laborales. ¿A partir de qué punto? Que es que el Estado tiene que estar pensando cuántos ingenieros necesita en temas de electrónica, cuántos necesita en temas de ingeniería eléctrica, de vías, de ingeniería sanitaria, etcétera. Entonces, cuando los ministerios de allá le van a dar las licencias a las universidades, están sobre unos enfoques, sobre unos planes, sobre unos proyectos, sobre unos objetivos, igual que en Colombia. Aquí en Colombia no existen universidades de garaje ni negocios con las universidades. No, aquí todo es pensado de cómo se organiza eh, el futuro de los jóvenes para que tengan mercado laboral. Y lo mismo en la parte tecnológica, ya le dieron una importancia fundamental a la tecnología, es decir, a los que hacen, los tecnólogos, los soldadores, etcétera. Pero siempre empoderados para ser mejores y cada vez más técnicos. Entonces, el mercado laboral existe como existe la oferta empresarial. Y existió en ese tiempo, por eso los índices de desarrollo fueron tan altos y los índices de desempleo fueron muy bajos. Ahora, es un Estado intervencionista, claro, no es un Estado libertario que permite que todo el mundo haga lo que quiera, pero es que todo el tiempo está buscando acciones externas para favorecer la economía privada, igual que el presidente que tenemos nosotros en este momento. Él está buscando acciones externas para favorecer la economía, pero la economía de las FARC, la LLN, caparrapos y otros bandidos. Entonces miren ustedes que estamos metidos en un mundo completamente diferente en los aspectos económicos, sociales, culturales y políticos que nos llevan a entender dónde está la diferencia y dónde es que se debe trabajar para corregir. Esta gráfica nos muestra cómo entre 1956 y, y 1975 se movió la tasa de variación del Producto Interno Bruto en Japón. Entonces se ve que siempre hubo unos límites superiores al 5 entre el 5 y el 11 y que se mantuvo ahí en esa oscilación y que solamente en el 74 bajó, porque resulta que Japón, como no tiene recursos naturales, depende muchísimo o dependía en ese momento de los hidrocarburos y con la crisis que hubo en el Medio Oriente, con la guerra del Yom Kippur, los países árabes, con su cartel de la OPEP, le subieron dramáticamente el precio del petróleo, el barril, y eso incidió en la economía de todo el mundo. Y por eso veíamos ayer que también Alemania bajó y todos los países del mundo dependientes de la industria petrolera bajaron su economía, pero de resto se mantuvo y luego volvió a subir y se ha mantenido ya no tan alta, pero Japón sigue siendo un modelo y un ejemplo. Como estamos viendo lo que llama el milagro japonés, nos enfrascamos en estos 30 años. Aquí hay unos indicadores que nos indican muchas cosas, nos señalan muchas cosas. Por ejemplo, en 1903, las personas tenían la esperanza de vida cuando nacían de 44 años. Hoy están casi en los 95, creo, si no estoy mal, pero para el año 98 estaban en 81 años, que es una edad promedio ya suficiente, ¿no? Ya no, 81 años es más que suficiente para haber estado poniendo problemas en el planeta. La mortalidad infantil en ese tiempo eran, por cada 1.000 niños que nacían, morían 152. Hoy mueren 4 y eso que están incluidos aquí, más que todo son los abortos, provocados o no, pero allá en el Japón es, para que un niño llegue a morir de tosferina o de sarampión, eso es impensable, porque el Estado tiene todas las garantías para la niñez. Otro tema interesante es que se considera que la estatura, las razas van creciendo en estatura
en la medida que mejoran las condiciones. En 1903 eran 1,60, ya en el 98 había un promedio de 1,71 entre hombres y mujeres. La tasa de desempleo bajó al 98, como ven ustedes, vuelve a ser alta en comparación a los otros años, pero es por los problemas que se derivaron desde la guerra de Yom Kippur y porque Japón cometió un error que cuando vio que la economía le era más viable llevando las maquilas al exterior, lo llevó a todos los países que le dieron luego la sorpresa, que fueron los famosos tigres asiáticos. Ahora miremos algunas cifras y datos. Entonces, durante 30 años se mantuvo el PIB entre el 10,1 y el 11% sostenido. Ahí hubo, bajó unos al 8, al 9, pero en promedio se mantuvo así. En segunda medida, la inversión de capitales creció al 22% permanente durante 30 años. Imagínense ustedes una sociedad, un país, una empresa que esté recibiendo inyección de recursos frescos para que multiplique su producción, sus ventas y su operatividad en el 22%, pues eso es maravilloso. Está creciendo la cuarta parte cada año. Quiere decir que en 4 años se ha duplicado. El incremento de la demanda interna subió a más del 30% y eso es una cifra altísima, que la gente tenga capacidad de compra y que si en un año se vendían 1.000 televisores y el otro año se venden 1.300 televisores, por poner una cifra, eso quiere decir que estaban en ese momento en un proceso de crecimiento y que había dinero fuerte, sólido, que permitía tener esa vida así de intensa. De otra parte, mm, se mantuvieron en esas reuniones de gremios salarios bajos y foco permanente en crear riqueza con bienestar común. Entonces no eran salarios bajos para que los empresarios tuvieran más riqueza, sino porque era una interacción y luego se intercambiaba con bonos y todas esas medidas, pero esa interacción lo que permitiera generar una mentalidad de bien común, de bienestar común. Algo difícil de hacer en estas latitudes, obvio. Ahora, el proteccionismo lo instauraron ellos y lo sabían los países occidentales, pero era una política de Estado que hasta que no tuvieran ellos la capacidad de competir y superar la competencia en sus producciones, no iban a levantar el proteccionismo. Cuando ya lo hicieron, comenzaron a irlo retirando progresivamente, ese proteccionismo a la industria japonesa. Entonces, no es como el proteccionismo que propone Petro, que es estúpido, y el de los comunistas, que es no comprar nada y vender lo que no tenemos, sino con política de Estado y con metas, con objetivos. Eh, Eso quiere decir que para los japoneses el desarrollo industrial, el crecimiento del país es un objetivo nacional, es algo que está por encima del interés de cualquier persona porque es un interés colectivo. Infortunadamente nosotros no tenemos ese concepto del interés colectivo, sino del interés individual, porque llevamos esa mentalidad santanderista de que yo soy el dueño de este pedacito, nadie se mete conmigo y los demás que resuelvan su problema ya. Los japoneses piensan como Japón, los colombianos pensamos cada uno con nuestro pedacito. La identidad nacional y la recuperación del país era un reto y los retos son para superarlos, no para sentarse a llorar sobre la leche derramada. Y desde luego volvemos al punto, la visión geopolítica debe ser integral hacia adentro y hacia afuera. Eso es lo que tanto quisiéramos entender, que la gente que se acerca se forme ese concepto antes de pensar en candidatos y en congresos y en elección de no sé qué. Pensemos en construir una mentalidad, una visión integral y sobre esa visión los que se destaquen, a eso los ponemos a que gobiernen. Bueno, ¿cómo incidió la crisis del petróleo en la deslocalización que llama lo de las maquilas? Pues aquí la vemos, primero lo hizo Japón, luego fueron participando los otros países y hoy en día pues China es la dueña de toda esa región en ese aspecto, pero fue Japón el que lo inició y eso nos da una pauta de que también son pioneros en visiones de desarrollo económico y se anticipan a lo que va a ocurrir en los mercados y en el comercio. Por otro lado, vemos que aquí es que Japón
como consecuencia de haber perdido esa capacidad que tenía al abrirse y darle empleo en otras regiones, pues perdió ventaja competitiva porque los demás aprendieron, como suele suceder con los buenos alumnos, que terminan superando al maestro. Y Japón sigue su éxito todavía, tiene problemas como todos los países. No hay todavía la igualdad de género, que eso lo reclaman mucho allá en Japón y cada vez es más fuerte. No se le ha dado los derechos que quieren las minorías sexuales como en Occidente. Eh, para ellos el ocio y el turismo interno y eso entre japoneses es poco. Tienen que obligarlos a salir al exterior a pasear, a gastar los dólares, porque no es que les guste mucho salir a conocer, lo hacen más por aprender de las culturas, pero eso sí ha incidido en un tema que es complicado, que es uno de los países que más tasas de suicidio tiene en el mundo, más altas, pero es comprensible por ese esquema. Entonces tiene sus más y sus menos, como todo en la vida, pero como estamos mirando en la parte positiva, enfoquémonos en eso. Entonces, mi coronel Alarcón, con base en estas cifras y datos y otros aspectos, la pregunta concreta es, ¿a qué tema le daría a usted en este momento el foco como objetivo eh, esencial para que salgamos de este subdesarrollo y dejemos de hablar pendejadas de la potencia mundial de la vida y del gobierno de la prosperidad y consejos comunales a la gente para decirles que se va a reducir el embarazo a 9 meses a 5 meses y por teléfono y todo eso que hacen los politiqueros nuestros, sino de estos temas, ¿cuál escogería usted para trabajar como objetivo nacional permanente en búsqueda de que Colombia dé un vuelco? Adelante, mi coronel. ¿Cómo no, mi coronel? Entonces, buenas noches para todas las personas que no he saludado en el día de hoy, esta noche. Quien desee intervenir de primero, bien pueda por favor levantar la mano y le daremos la palabra sobre la re- respuesta a la pregunta concreta que nos ha hecho mi coronel Villamarín. Vamos entonces, ya levantó la mano Rosita, adelante. Muchas gracias. Sin duda alguna, el punto de lo presentado en la pantalla más importante en mi concepto es el número 6, el desarrollo industrial como objetivo nacional. Y realmente es lo que proponemos en Fundel. Sin duda alguna también la gente puede leer en nuestra página web los objetivos de nuestro gran proyecto agroindustrial, donde es lo que pretendemos unir la Colombia urbana con la Colombia rural. Pero sin duda alguna, eh, esa población, esa raza japonesa, tiene en su genética incrustada la disciplina y la aceptación por la educación, cosa que no tenemos acá. Entonces, ese desarrollo industrial lo haremos cuando la educación logre ser algo tan importante como lo es en el Japón realmente. Muchas gracias. Gracias. Adelante, por favor, Yolanda. Gracias, coronel. Sí, efectivamente iba a decir lo mismo que dice la ingeniera Rosita, aunado al coronel, que faltaría un punto que sea el 9, que es la estructuración a nivel educativo de todo un pueblo. Siempre lo he sostenido. Entonces, en ese orden de ideas, la identidad nacional y de cooperación como un reto sería una cuestión de corazón, una cuestión que efectivamente tenemos sentido de patria, en donde desde chiquiticos se les enseñe que este es nuestro territorio y que esto es lo que hay que defender como lo que han hecho ellos. Pero ya se necesitó que los acabaran, les mandaran semejantes atrocidades de 2 bombas atómicas y tuvieran ese sentido del honor que tienen. Aquí no hay eso, desafortunadamente, porque falta una revolución que haga de verdad crecer en los corazones un sentido patriótico. Muchas gracias, coronel. Muchas gracias, Yolanda. Adelante, por favor, doctora Ethel. Bueno, entonces vamos con mi sargento mayor Elías. Adelante, por favor.
Gracias, Nicolás. Vamos. Pues yo también tomaría este punto sexto, desarrollo industrial como objetivo nacional. Eh, la creación de empresas y sobre todo lo de empresas transformadoras de materia prima en productos acabados para la exportación, porque tenemos que salir del estancamiento que tenemos en el momento que somos un país solo productores de materia prima para que los productos los elaboren en otras latitudes. Igualmente, pues el sistema de gobierno debe ser un gobierno estable que ofrezca garantías apropiadas para la inversión extranjera. Pues ningún gobierno extranjero va a invertir en un país totalmente inestable y con tanta incertidumbre, sobre todo económica. Y también abrirse al intercambio de tecnología, lógicamente. Gracias, Nicolás. Muchas gracias, mi sargento mayor. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Pues yo propongo que ese objetivo debe ser el séptimo, el de crear identidad nacional. Perdón, porque cuando hay patriotismo, sentido de pertenencia, espíritu de cuerpo, nacionalismo, deseo de progreso, que se elimina ese espíritu perdedor, negativista, de que nos induce a crearnos inferioridad ante los demás. Y lógicamente eso tenemos de respuesta o corresponde a que los demás entonces también crean su espíritu de superioridad. Y, y eso nos lleva a que todo lo tenemos que comprar, traer del exterior, no lo podemos producir, que no somos capaces, que estamos limitados, que no tenemos cultura y un poco de disculpas que son perfectamente no solo previsivas, sino también corregibles, superables. Entonces, cuando hay ese espíritu ganancioso y de orgullo nacional, pues el resto de cosas, los otros puntos, se pueden lograr con mucha más facilidad y se dan casi que espontáneamente, ya sea para conseguir inversión, para tener un crecimiento de Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera, y una visión geopolítica integral. De tal manera que entonces mi propuesta es la número 7. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel González. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues yo me identifico 100% con lo que acabó de expresar mi coronel González. Si no estamos conscientes y seguros del sentido de pertenencia e identidad nacional, no saldremos del subdesarrollo, donde todos debemos trabajar, uno para todos y todos para uno, pensando en país y no en el yo, yo. Muy diferente al comunismo que uno toma todo. Gracias. Gracias, mi mayor. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Ay, no, ya, se fue. Se salió de la sala. Entonces vamos con mi coronel Pachón. Adelante, por favor. Buenas noches a todos los integrantes de la sala y gracias nuevamente al señor Coronel Villamarín por estar al pie de la jugada. Yo me inclinaría por el numeral 3, incremento de la demanda interna, porque es la manera de lograr que los colombianos siempre permanezcan ocupados produciendo, pero si consumimos más productos llegados del exterior, como el caso de los lácteos, la producción nacional no evoluciona y por consiguiente, contra el tiempo, vamos a tener problemas
alimentarios porque nadie quiere producir a pérdida. Esto acompañado del numeral 5, porque es necesario que el Estado proteja la producción nacional. Gracias. Gracias, mi coronel Pachón. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Ah, ¿me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? señor, perfectamente. Ah, Adelante. bueno, listo. Bueno, buenas noches a todos los que se encuentran en la sala. Bueno, yo creería que el punto 6 sería el punto para, por ejemplo, para un objetivo dentro del Estado Nacional colombiano, el desarrollo industrial como objetivo nacional. Porque de acuerdo al desarrollo industrial, pues se puede tener excedentes y a través de esos excedentes se puede crear una política de bienestar social, como hicieron los japoneses, y se pueden crear una política también pues de subsidios para la gente más necesitada, obvio que pues temporales, y esto pues también llevaría el desarrollo llevaría pues a fortalecernos no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista geopolítico y militar, porque todo proceso de industrialización va acompañado de un proceso de militarización, como decía Alvin Toffler. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Adelante, por favor, Miguel Guzmán. Entonces, parece que tiene problemas de micrófono. Le damos la palabra entonces a mi coronel Saldaña. Ay, también se cayó la dinámica. Mi coronel Villamarín. Los presentes en la sala, todos han intervenido. Bueno, mi No coronel, tenemos entonces, nada en el Facebook. vamos entonces para la segunda pregunta, mi coronel. Sin duda, Japón tiene todo ese desarrollo porque hay una visión geopolítica integral hacia adentro y hacia afuera. La pregunta es, ¿qué argumentos, en 2 minutos, ¿no? Porque si no sería una conferencia completa, en 2 minutos, ¿qué argumentos le daría a usted a las personas en un auditorio para decirles que Japón tuvo una visión geopolítica integral para llegar donde está y que deberíamos aprenderle nosotros al Japón, de todo lo que vimos en la conferencia, sabiendo que la visión geopolítica integral es el éxito o el enfoque que lleva al éxito? ¿Qué argumento le daría usted a una persona o a un auditorio que deberíamos aplicar en Colombia para imitar o aprender de Japón? Listo, mi coronel. Entonces, argumentos para esta segunda pregunta. Entonces, le vamos a dar la palabra a Yolanda. Adelante. No entendí si es con base en los 8 puntos que tenemos aquí o argumento mío. El argumento de lo que escogió. ¿Y cómo Lo decirle a la gente explica? ¿Cómo vende la idea? que es importante la visión geopolítica integral que tuvo Japón para aplicarla aquí en Colombia? Ya el Ok, punto número 8. insisto en la educación. Hoy en día en Colombia se lee un libro cada año, y eso como mucho, ¿sí? Apurándole mucho. Y se lee por encimita porque la inteligencia artificial ha ayudado a que esto suceda. Bueno, eso no tiene la culpa ni Japón, ni Petro, ni nadie. Es nuestra cultura. Nuestra cultura está dada en ese facilismo que tenemos nosotros, que obviamente los japoneses no tienen, integrados por un líder de verdad y por obviamente un grado de obediencia y de disciplina muy grande, porque por ahí Yokai Kenji dice que la disciplina tarde o temprano superará la inteligencia, y eso es verdad. Ellos son un pueblo disciplinado, un pueblo que tiene muchísimas connotaciones muy buenas, pero y como el coronel lo dice, pues también en cualquier momento saldrá por ahí un malandro, pero finalmente pues serán muy pocos. Lo que más
se denota de ese pueblo es eso. Nosotros debemos implementar una educación que lleve a un sentido de patria nacionalista para que tengamos una identidad propia, que es de lo que adolecemos todos los países latinoamericanos, incluyendo el nuestro de Sagrado Corazón. La educación como bandera, para mí es básicamente eso, en que todos los niños desde el principio, desde chiquiticos, les pongan una bandera en la camisa y que sepan que eso es amor por la patria y que amor por la patria significa amor por nosotros mismos y que cada cual debe estructurarse de esta manera. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Adelante, por favor, doctora Ethel. Bueno, entonces le damos la palabra a mi sargento mayor Elías. Gracias, Nicolás. Bueno, yo creo primero que todo que Japón tuvo como fortaleza este sentido de resiliencia, que la capacidad de recuperación que tuvo pues, fue inigualable. Y de otra parte, el aprovechamiento geopolítico fue toda esta ayuda de los americanos y poder integrarse rápidamente al pensamiento occidental, ¿cierto? De esta manera es que se puede llegar al éxito, aprovechando todas las formas de tecnología, todas las formas económicas para lograr el desarrollo en el menor tiempo posible. Yo creo que este fue uno de los factores de éxito de Japón. Gracias, mi coronel. Gracias, mi sargento mayor. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Argumentos para vender esta visión geopolítica integral. El argumento principal para, para la población es disciplina, espíritu de cuerpo, respeto hacia los demás, solidaridad, identidad. Todo eso lo aplica Japón y lo ha venido aplicando. E incluso, acuérdense del tsunami que Japón al mes ya estaba prácticamente recuperado. Chile como a los 6 meses y Haití todavía no se ha podido recuperar. Allá vimos que se presentaron en los supermercados en Japón, cada cual iba y sacaba un litro de agua, ¿no? Así para dejar a los demás. Acá es mirar a ver cómo se acapara y deja a los demás mirando para el techo. Gracias. Gracias, mi mayor. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor, ¿Me escuchan? perfectamente. Sí, señor, adelante. Correcto. Bueno, el argumento mío sería el siguiente. Debemos enfocarnos en el desarrollo industrial porque el desarrollo industrial lleva a la riqueza nacional y esta riqueza nacional nos puede llevar a aumentar los niveles de vida de los colombianos. Sigamos el ejemplo japonés, donde hubo un desarrollo industrial con objetivo de nación, un desarrollo industrial donde los industriales no se fugaban con los capitales, sino que apoyaban al Estado, un desarrollo industrial donde había innovación, un desarrollo industrial donde no había competencia desleal, un desarrollo industrial donde había calidad total y un desarrollo industrial siempre siempre siguiendo unos objetivos nacionales que beneficiaban a todos los japoneses y así debe ser para todos los colombianos. Este desarrollo industrial debe estar adaptado a nuestras realidades y para ello tenemos que respetarnos los unos a los otros, seamos honestos, seamos éticos, seamos morales, no caigamos más en casos de corrupción, redistribuyamos el ingreso público para el bienestar de todos los colombianos. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Adelante, por favor, Rosita. Y ya le doy la palabra a mi coronel González. Muchas gracias. Creo que la pregunta es cómo hizo Japón para aplicar su visión geopolítica integral. No, argumentos para esta parte de la visión geopolítica integral.
ante un Ah, auditorio? ¿Cómo decirle a un ah, auditorio y convencerlo de que la visión geopolítica integral es lo esencial para sacar adelante un país y seguir el ejemplo de Japón? Sí, tengo el concepto de que cuando estamos hablando de integralidad en los distintos sistemas que estemos manejando, desde el punto de vista geopolítico o geoestratégico, realmente la integralidad le da a uno la posibilidad de que todo sea también sistémico, es decir, que cualquier cosa que se haga pueda afectar beneficiosamente al resto de sistemas que estemos tratando. Y pienso que eso tal vez fue el éxito del Japón, estar mirando integralmente lo que necesitaban al interior y lo que necesitaban traer del exterior, fundamentalmente, aun cuando muchas otras, probablemente muchos otros argumentos se podrían expresar de las distintas cifras y datos que tenemos allí en pantalla en este momento. Pero fundamentalmente la integralidad genera sistematicidad también y éxito en lo que se haga. Muchas gracias. adelante, por favor, mi coronel González. Gracias, mi coronel. ¿Qué debemos aprender los colombianos para crear una visión geopolítica basada en la experiencia japonesa? Pues yo creo que una cosa muy útil es la tradición, la cultura, ya sea la cultura social, la disciplina social, la cultura tecnológica, la cultura religiosa eh, y, por supuesto, pues el conocimiento histórico del pueblo, de los ancestros. Ellos, por ejemplo, respetan mucho a los mayores, aprenden mucho de los mayores y los mayores enseñan mucho a los jóvenes y los orientan siempre en la misma dirección, en el beneficio del pueblo, de la nación que está representada en su emperador y sus logros, en sus éxitos, hasta tal punto que para ellos no fue una desgracia el bombardeo atómico ni, ni haber sido vencidos por los Estados Unidos, sino que antes, por el contrario, convirtieron en ventaja y sacaron provecho de esa adversidad, porque tenían actitud ganadora, eh, actitud positiva, de, de mejoramiento continuo, de tal manera que conocer el pasado y tener tradición e historia es fundamental para crear una visión geopolítica, porque la geopolítica nos induce al futuro y el futuro depende del pasado. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, finalmente, mi coronel Pachón. Don Eugenio, como hay que dirigirnos a un grupo de personas en un auditorio, yo les diría de que ninguna población, región, nación o estado puede estar exenta de ser víctima de una calamidad como consecuencia de la naturaleza o por la ambición de personas con el ánimo de apoderarse de las riquezas de las personas que viven pacíficamente. Si Japón se pudo sobreponer a pesar del desastre que tuvo como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, no se dedicó a vengarse de quienes le habían producido el daño y las personas quienes causaron esos daños tampoco continuaron causándole mayor problema, sino que le tendieron la mano. Y para eso es necesario tener un gran sentido de resiliencia y levantarse de la nada, procurar la mejor disciplina, la capacitación y acudir a quien le tienda la mano para poder
sobresalir, sobreponerse del daño causado. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Pachón. Mi coronel Villamarín, ya sobrepasamos las personas que tenían para intervenir en esta segunda pregunta. Bueno, mi coronel, entonces llegamos al final del ejercicio, como siempre, con nuestro agradecimiento y reconocimiento a todos ustedes por su disciplina y su cooperación. Entonces vamos a hacer un recuento de qué fue lo que hicimos hoy para que puntualicemos, para que concretemos ideas y cerremos el ciclo de hoy con un concepto mucho más claro de lo que fue el milagro japonés después de la Segunda Guerra Mundial. Y el propósito que nos fijamos para hoy, como siempre, es qué enseñanzas le trae eso a Colombia. No simplemente que nos dediquemos aquí a hablar, pero que no reflexionemos, ya que no pongamos el cerebro a funcionar. Si otros pudieron, ¿por qué nosotros no? Entonces, hicimos esa presentación muy breve y luego entramos a definir el milagro económico japonés que resaltamos que sin recursos, en medio de un ambiente completamente hostil, y este país se ha convertido en una gran potencia y comenzamos a dar los porqués y a ver de dónde viene. Entonces entramos a revisar algo esencial de la cultura japonesa moderna, es que producto de una guerra civil y una violencia atroz, se firmó o se hizo un pacto de paz, pero no como el de aquí en Colombia para entregar el país a los bandidos, sino que los que vencieron propusieron una visión de autenticidad y autonomía que fue inmediatamente aceptada por los derrotados y lo enfocaron en unas reformas, en 6 reformas muy interesantes, 5 reformas, perdón, muy interesantes, una política, una cultural, una social, una religiosa y una militar, todas enfocadas en Japón, en el futuro de Japón, en ser más proactivos, más productivos y mejores por el Japón, no por las personas, no por los grupos políticos, no por el autodenominado líder, no porque yo soy el bueno y aquel es el malo, y entonces elíjame a mí, que cuando yo esté ahí yo robo, pero para usted. Y eso se tradujo en que Japón construyó una visión geopolítica muy interesante en la famosa era Meiji o restauración Meiji que comienza en 1868 y termina en 1912 en los preludios de la Primera Guerra Mundial, cuando murió el último gobernador Meiji. Pero Japón no acabó, sino que siguió desarrollando su industria y su forma de vida hasta que entró muy fuerte a la Segunda Guerra Mundial con resultados lamentables, pero entró a la Guerra Mundial porque tenían la capacidad de hacerlo. Entonces, visto ese cuadro, pasamos a ver enseguida eh, algunas connotaciones de lo que es el modelo japonés actual. Es un país superpoblado, decíamos, tiene más de 200 millones de habitantes, tiene la esperanza de vida más alta de todo el planeta, un sistema educativo que es admirable y la distribución de la renta es equitativa. Eso pues indica que hay una buena administración. Habrá ladrones como en todas partes, pero no, no tan descarados como los de estas latitudes. Y además de eso, dice que los índices de desarrollo humano que se califican en el exterior por distintas organizaciones multilaterales y entes académicos siempre presentan a Japón en las posiciones más altas de desarrollo humano, o sea, donde no hay pobreza, donde hay acceso a la educación superior, donde el transporte público es bueno, donde el servicio de salud es eficiente, etcétera. Y desde luego que hay seguridad alimentaria, ¿no? Que es el primer paso, y que todo el mundo tiene un techo, tiene un ingreso y paga impuestos. Todo eso indica un buen nivel de desarrollo humano. Luego ya vimos en detalle una cantidad de características que todas parecerían ser contradictorias y negativas, pero al contrario, Japón se ha desarrollado e hicimos 3 preguntas básicas que se han formulado muchos investigadores.
Bueno, ¿y cómo es que Japón ha logrado llegar a ser una potencia próspera y desarrollada a pesar de todas esas condiciones de mal clima, relieve difícil, una cantidad de islas que separan una de otra, comunidades dispersas, eh, fueron blanco de una acción demencial en la Segunda Guerra Mundial, una transición política compleja, etcétera? ¿Cómo hicieron para ser una potencia próspera y desarrollada en tan poco tiempo? La segunda pregunta que se formulan los analistas ¿es posible copiar ese modelo de desarrollo para mi país? Y la tercera es si se pueden superar todas las limitaciones ambientales. Y decíamos que parece que la respuesta es sí en todo si se tiene identidad y conceptos. Luego recordamos estas imágenes que todas las hemos visto una y mil veces de la Segunda Guerra Mundial en la bomba atómica y cómo quedaron destruidas las ciudades de Nagasaki e Hiroshima. Luego analizamos aquí el gran liderazgo que ejerció el general Douglas MacArthur, igual que hizo Marshall en Alemania, y la importancia de mantener la imagen del emperador ante todo en un pueblo y no llegar a pisotearles eso, por eso el hecho que les han ganado la guerra, sino hacerlos sentir que ellos seguían siendo seres humanos valiosos, una etnia, una raza, y que lo que tenían era que reconstruir su pasado y cambiar la mentalidad militarista. Y la verdad que ese legado del general MacArthur se desarrolló con creces y hoy Japón está donde está, es gracias a esa forma como se manejó el proceso inicial. Luego vimos algunos problemas gravísimos que tenía que enfrentar y resolver Japón antes que cualquier otro paso. Y de toda esa lista nos quedó nuevamente la enseñanza de que hay que tener una visión geopolítica integral a partir de la nueva constitución que se hizo. Y después de haber superado, la Meiji fue después de superar una guerra interna. La nueva constitución del 45 es después de superar una guerra internacional y mundial. Pero en ambos casos fueron crisis gravísimas las que llevaron al país a tocar fondo y aparecieron los líderes comprometidos en sacar su nación adelante, no en salir ellos adelante, porque ese es el gran problema que vemos en la política nuestra, ¿no? ¿Cómo le está yendo al presidente? No, el presidente no nos importa cómo le va, cómo le está yendo al país es lo importante. Entonces, esa diferencia nos pone en un plano distinto, un escenario distinto. Luego vimos los pasos, cómo lo hicieron para llegar a esto y nuevamente siempre gravitando alrededor de una visión geopolítica integral en torno a la Constitución. Aquí nunca hemos querido reformar la Constitución, no son inventos. Lo único cierto es que cada gobernante que llega quiere hacerle 50 cambios a los 50 cambios que ya han hecho antes. Entonces, esa diferencia hace que no podamos desarrollarnos porque estamos fuera del foco. Y vimos también otros puntos, por ejemplo, lo de la materia prima. Si no somos productores de esto, pero podemos mejorar el producto y luego venderlo obteniendo una plusvalía importante para que el Japón se desarrolle, no para que el empresario se vuelva rico y explote a sus trabajadores, pues desde luego que los resultados van a ser positivos. Y lo mismo lo de la tecnología, la adquisición, por nombrar algunos. Ahora vimos los cuatro aspectos, los cuatro características de cómo hicieron su modelo de gestión empresarial. Palabras más, palabras menos, muy parecido en algunos aspectos a lo que vimos anoche de Alemania, pero hoy le agregamos algo interesante, es que las decisiones empresariales y el protagonismo de los conglomerados empresariales en el contexto psicosocial deben estar atados a un carácter multisectorial, o sea que la banca, las finanzas, los seguros, la industria, el comercio, tienen que estar todos atados para que haya como una piñonería de un motor que va articulando un piñón con el otro y al final la máquina anda muy bien porque está bien aceitada y porque está bien ajustados las tuercas, los tornillos, los resortes, los cables, todo lo que necesite, los ejes, los piñones, los soportes, los pines de seguridad, etcétera. Eso nos pone a pensar que, mm, y pensé que de pronto ustedes iban a tomar esta para la respuesta de la segunda pregunta, que
sí se puede hacer un modelo capitalista de gestión empresarial alejado completamente del marxismo, pero convenciendo a todos los sectores, siendo multisectorial o integral, en que se actúe sobre objetivos, sobre planes, sobre concretos. O sea, que sea la misma industria láctea la que le diga a las universidades, bueno, de acuerdo con los que se retiran, los que se enferman, los que se mueren, se van a necesitar tantos tecnólogos en esta cosa, tantos tecnólogos en la otra, o tantos ingenieros para esto y tal. Y así los ministerios de educación pueden hacer sus planes de desarrollo educativo sobre objetivos claros. Pero aquí llegan es al gusto del mandatario, y si es comunista como Petro, entonces la preocupación es porque todos los estudiantes sepan que Jaime Bate Mancayón no era narcotraficante, sino que era un luchador popular. Y cuando están los otros, entonces la historia y esos temas no tienen importancia, porque aquí lo importante es que nosotros somos los mejores y la izquierda es mala. La diferencia es abismal. Entonces pensamos que un modelo capitalista de gestión empresarial es una, como lo hizo Japón, es una estructura que como un imán atrae una serie de elementos y los hace que todos los elementos formen un solo engranaje y anden a un mismo ritmo y graviten alrededor de una política de Estado, sin que se prohíba el capitalismo ni que se impida el desarrollo de la iniciativa privada, sino al contrario, fortaleciéndola, pero siempre con una visión social y con unos objetivos atados unos con otros. Quizás estemos muy lejos de eso, pero ese es el camino que nos queda porque no nos podemos volver ni capitalistas, ni mucho menos socialistas. Me refiero a capitalistas a ultranza, porque no somos un país industrializado. Entonces lo que teníamos es un país de ricos y pobres, peor que el que estamos. Luego vimos las tasas de crecimiento y vemos que si no es por la crisis del 74, con los petróleos, Japón se hubiera mantenido en ese ritmo, pero pasó la crisis y volvió a subir y se ha mantenido. No ya en el 10% del PIB, pero sí se ha mantenido 5, 6, 4,5, 7 durante muchos años, lo cual quiere decir que hay una política de Estado a largo plazo, que se trabaja sobre objetivos, y lo decimos siempre en Fundel. No es que el objetivo, eh, perdón, el método para llegar al objetivo sea inamovible, ¿no? El método se puede cambiar en el camino 50 veces. Lo que no hay que cambiar es de objetivo porque se supone que ese es el objetivo que se fijó y allá es donde quiere llegar, a menos que el objetivo haya estado mal formulado. Pero los objetivos estratégicos nacionales son muy claros. eh, Tantos niveles de educación, tantas vías, tantos puertos, tantos aeropuertos y todo dentro de un paquete de desarrollo programado y pensado con costos y comparando cómo se hace la inversión. Pero ustedes ven aquí que todos los politiqueros hablan en campaña que se va a hacer no sé qué y se va a hacer. Y cuando les pregunta de dónde va a salir, dice, vamos a hacer una reforma tributaria. Y la hacen efectivamente y a los 2 días están diciendo que la reforma tributaria no es suficiente. Entonces siempre se piensa en impuestos y no en generar riqueza, ni mucho menos infraestructura. Y Japón hizo lo contrario, pensó en generar la infraestructura, en promover la riqueza y atraer capitales. Bien distinto. Luego vimos unas tablas interesantes de que hoy, al año 98, la esperanza de vida de 81 años en el Japón, más que suficiente. Creo, si no estoy mal, que para el 24 están en 95 años ya, que la mortalidad infantil de apenas 4 niños por cada 1.000 y que eso aquí están casi siempre son los de los abortos o los accidentes, pero no de hambre, ni de parasitismo, ni de enfermedades tropicales como nos pasa a nosotros, ni de abandono, mucho menos. Y el crecimiento de las personas, su estatura ha aumentado exponencialmente allá. Y de igual manera las tasas de desempleo, sobre todo en la época dorada, se mantuvieron muy bajas, ahora han subido, pero es por unas nuevas formas económicas, por la pandemia, por, bueno, todo lo que ha pasado, pero tampoco han sido exageradas y no pasan, nunca han pasado el 5%, pero en Colombia siempre hablamos de 2 dígitos y se pudiera hablar de 3 también. Bueno, ahora vimos algunas cifras y datos y a partir de esas cifras y datos hicimos una reflexión con un par de preguntas. Y en la primera es cuál le llamó la mala atención y hubo varias.
Se hizo énfasis en el desarrollo industrial como objetivo nacional, se hizo énfasis en la atracción de capitales, se hizo énfasis en la identidad nacional, también se hizo énfasis en el momento en la visión geopolítica, eh, pero desde luego todas apuntaban a lo mismo, ¿no? Que hay una realidad que se puede copiar, se puede aprender, se puede decantar. Y luego hicimos la segunda pregunta. ¿Qué argumentos darían ustedes a un auditorio en 2 minutos acerca de cómo Japón sí lo logró y qué le aprendemos a ellos para aplicarlo? Se volvieron a tomar muchos de estos puntos y agregaron otros de los que se dijeron en la conferencia, pero en síntesis, a todos nos quedó después de escuchar y escucharnos aquí una idea clara, que es que detrás de un éxito de un país, de un estado, hay unos valores esenciales e inamovibles como son la cultura y la aceptación de las personas por los proyectos de Estado y comprometiéndose con ellos. En síntesis, eso nos lo deja la reflexión de todos ustedes hoy. Pero en lo general, pues nos deja un espectro más amplio frente a la política, que es lo que quisiéramos aquí en la Fundación, que todas las personas que desean participar en política vinieran y nos ayudaran a crear ese contexto, participando y exponiendo sus ideas, porque esa es la democracia. Y además, pues esto queda grabado y siempre será fácil de consultar. Mañana por la mañana tendremos nuevamente la actividad de la memoria histórica aún no contada, la emisión 608. Y por la noche, mañana no habrá el evento académico por una situación especial que se presenta, pero el lunes regresaremos puntualmente por la mañana y por la noche con nuestras actividades académicas y contando siempre con su asistencia y que no olviden volver a insistir, invitar a la gente, copiar artículos, videos, audios de la página, reenviarlos y el comentario. Mire, aquí es donde está la fórmula para estructurarnos y después de estructurados hablemos de candidatos. A todos, muchísimas gracias, una feliz noche y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando. Muchas gracias, mi coronel.